Mensaje para las tontas religiones judaizantes y adventistas del séptimo día. Según la falsa doctrina adventista, Jesucristo Dios Hijo nos libertó de la maldición de intentar guardar la ley que Dios dio a Moisés para luego llevarnos a la maldición de intentar guardarla de nuevo. Fatal. Este es un texto en original griego. Dice lo siguiente: la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado. Como pueden ver, la ley y los profetas eran para que el pueblo judío los siguieran hasta el tiempo de Juan el Bautista. Después llegó el reino de los cielos a través de Jesucristo Dios Hijo. Ya los judíos no tenían por qué seguir intentando guardar la ley. Por eso Pablo dice que estábamos resguardados en la ley hasta que Cristo viniera. Habiendo venido Cristo y habiendo dicho el Padre Celestial 2 veces desde el cielo: este es mi Hijo amado, obedézcanlo a él. ¿Por qué prefieren seguir obedeciendo la caduca ley judía? Ahora, peor aún, es una gran estupidez que un gentil que ni siquiera es judío se ponga a obedecer la ley que era para los judíos. Si un judío no se convierte a Cristo, todo el vigor de la ley que Dios le dio a Moisés le cae encima y lo condena, porque la ley que Dios dio a Moisés está vigente para condenar a todo aquel que desprecie la salvación que el Padre Celestial ofrece a través de su Hijo Jesús. Jesucristo, Dios Hijo, es el único Salvador y hay que obedecer las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. Eso es todo. Mensaje del apóstol Pablo para los judaizantes de las tontas religiones. Cristo cumplió la ley, no fue para que nosotros vivamos por ley, sino para redimirnos de la ley. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Gálatas 4:4-4. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe ya no estamos bajo ayo. Gálatas 3:25. En estos tiempos apocalípticos, en donde la apostasía es la reina absoluta de los zombies esclavizados en una tonta religión, encontramos otra sucia enseñanza impartida por los adventistas del séptimo día. El pecado del ser humano hoy en día consiste en violar las leyes de Dios, que son las 613 leyes de la Torá, que incluyen el decálogo que Dios dio a Moisés. Esto es lo que enseñan los adventistas, lo cual es notoriamente falso. El pecado en la actualidad consiste en desobedecer la voluntad del Padre Celestial. Y la voluntad del Padre Celestial es que ninguno de los que Él escogió se pierda y que tengan vida eterna. Y para eso 2 veces habló desde el cielo diciendo: este es mi Hijo amado, Jesucristo Dios Hijo, obedézcanlo a Él. Así pues, hoy en día el pecado radica en no tener la presencia de Jesucristo Dios Hijo en nosotros. Aquel que tiene la presencia de Dios dentro no practica el pecado y obedece las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios, y no las 613 leyes de la Torá. Que nadie los engañe, hermanos.
Los mandamientos de Jesucristo Dios Hijo son los que Él nos enseña a lo largo de los evangelios, no las 613 leyes de la Torá que incluyen el decálogo de Moisés. Los que pertenecen al anticristo jamás reconocerán que Jesucristo es Dios Hijo. Tampoco obedecerán las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. Siempre enseñarán que las personas deben intentar guardar los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, o peor aún, las leyes de su tonta religión de zombies. Ahora, ¿qué nos dice el apóstol Pablo al respecto? Dice, antes de la venida de Cristo estábamos resguardados en la ley, mantenidos en custodia protectora, por así decirlo, hasta que pudiéramos creer en el Salvador que venía. Digámoslo de otra manera, la ley judía fue nuestra maestra y guía, hasta que Cristo vino a justificarnos ante Dios por medio de nuestra fe. Pero ya que Cristo vino, no necesitamos que la ley nos guarde y guíe a Él. Ahora somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, y los que hemos sido bautizados en Cristo estamos revestidos de Él. Ya no somos judíos ni griegos, ni esclavos, ni libres, ni hombres ni mujeres. Somos cristianos, somos uno en Cristo. Salta a la vista, pues, que nadie podrá jamás ganar el favor de Dios por obedecer la ley judía, porque Dios ha dicho que solo por fe puede el hombre justificarse ante Él. Como dijo el profeta Habacuc, el que halla la vida la halla solo porque confía en Dios. La ley, en cambio, nos dice que para salvarse el hombre tiene que guardar una obediencia perfecta y absoluta a cada una de las leyes de Dios, pero Cristo nos redimió de la maldición de tal sistema. Pero entonces, ¿para qué se nos dio la ley? Fue algo que se añadió después que la promesa había sido dada, para mostrar al hombre que delante de Dios es culpable del delito de quebrantar la ley de Dios. Pero ese sistema de leyes había de estar en vigor solo hasta la venida de Cristo. Solo existe un camino para que los humanos podamos ser hijos de Dios y ser perdonados por nuestros pecados. Ese camino es tener fe y confianza en Jesucristo, Dios Hijo, y por amor a Él, al Padre Celestial y a nuestro prójimo, obedecer las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios para nosotros los que no somos israelitas. No se necesita intentar guardar las leyes judías, ni los 10 mandamientos, ni llevar el yugo de una tonta religión. Pues no hay otro camino que el que les mostré, dice el apóstol Pablo, y los que les han dicho otra cosa han estado tratando de perturbarlos y confundirlos en cuanto a Cristo. Que la maldición de Dios caiga sobre cualquiera, sea uno de nosotros o un ángel del cielo, que les predique otro medio de salvación que el que les mostré. Repito, si alguien les predica un evangelio diferente del que un día recibieron, que la maldición de Dios caiga sobre esa persona. Pregunta un hermano adventista, ¿qué diferencia hay entre intentar obedecer las normas de Jesucristo Dios Hijo y el intentar obedecer las leyes que Dios dio a Moisés? Esta es mi respuesta basada en las enseñanzas del Señor Jesucristo Dios Hijo a través del apóstol Pablo. Esta es la diferencia, hermano. Si tú intentas guardar las leyes que Dios dio a Moisés, eres un esclavo. Pero si intentas obedecer las enseñanzas de Jesucristo, eres libre y también hijo de Dios. Mensaje dirigido a los hermanos que le dan más importancia a la observancia de los 10 mandamientos y a las leyes de una tonta religión que a la obediencia a Jesucristo Dios Hijo.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. El maná es la sombra del verdadero pan del cielo, que es Cristo. La vara de Aarón, que representa el sacerdocio levita, es la sombra del verdadero sacerdocio, que es Cristo. Las tablas de la ley son la sombra de la verdadera ley, que es Cristo. El reposo sabático es la sombra del verdadero reposo, que es Cristo, Señor del sábado. Los templos de piedra son la sombra del verdadero templo, que es el cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera, etcétera. Hermanos, no se dejen engañar más. Seamos uno con Cristo y no uno con una tonta religión. Esto es lo que están haciendo mal los hermanos que están mal pastoreados en la religión adventista. Llevan a las personas al monte Sinaí, el decálogo de Moisés, y no a los pies de Cristo, al monte Calvario, que es la obediencia a Cristo. Segundo, están a los pies de la sombra, el decálogo de Moisés, y no a los pies de Cristo. El que ama a Jesús obedece sus mandamientos. Tercero, predican la carga de la ley, guardar el sábado, carga que ni siquiera ellos la llevan bien, porque están pecando por guardar mal el sábado. Cuarto, siguen la doctrina sucia de la falsa profeta Elena G.G. de White. Son uno con su tonta religión y no uno con Cristo. Sexto, le roban el diezmo a los pobres, a la viuda, al huérfano y al que no tiene heredad en Israel. Tercero, hacen firmar un tonto voto bautismal. Eso es firmar un pacto con la maldición de la ley. Octavo, toman textos fuera de contexto y los convierten en pretextos para engañar, robar y someter a los demás, como por ejemplo los textos de Malaquías. Noveno, enseñan la gran mentira de que la ley de los 10 mandamientos es superior a Cristo. Décimo, otra gran mentira, que Elena G.G. de White forma parte de los 144,000 israelitas escogidos, sin siquiera ser israelita, ni de nacimiento, ni espiritual. 11. Muchas de las profecías de la hermanita Elena no se le cumplieron, así que es una falsa profeta, etcétera, etcétera, etcétera. El nuevo pacto muy diferente del que Dios había hecho con el pueblo de Israel a través de la ley que Dios entregó a Moisés. Ese pacto ponía a los israelitas en la condición privilegiada de siervos de Dios o esclavos de las 613 leyes de la Torá, que incluyen el decálogo que Dios dio a Moisés escrito en piedras. Este nuevo pacto se sella con la sangre de Dios Hijo Jesucristo. El Padre Celestial lo aprueba totalmente por encima del antiguo pacto de la ley. Por esto dice el Padre Celestial: este es mi Hijo amado, obedézcanlo a Él. Luego dice el Señor Jesucristo, Dios Hijo: la ley y los profetas solo hasta Juan el Bautista. De ahí en adelante el reino de Dios es anunciado. Luego el Señor, después de resucitar, dice: toda potestad me es dada. Luego el Padre dice: lo glorifiqué y lo volveré a glorificar. Luego dicen las Escrituras muchas veces: alaba solo a Dios. Luego dice el Apocalipsis: digno es el Cordero de tomar el poder, la riqueza, sabiduría y fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
No se dejen engañar más por las tontas religiones judaizantes. El Señor Jesucristo, Dios Hijo, nos libertó de la maldición de intentar guardar la ley que Dios dio a Moisés. Ahora lo que debemos hacer es obedecer los mandamientos que Jesucristo nos enseña a lo largo de los evangelios, por amor al Padre Celestial, a su Hijo Jesucristo, Dios Hijo, y por amor a nuestros hermanos, amigos y enemigos. Este es un texto en griego original. Sí, dice así: si los mandamientos de mí guardáis, permaneceréis en el amor de mí, como yo del Padre de mí los mandamientos he guardado, y permanezco de él en el amor. El que pone la obediencia a la ley que Dios dio a Moisés por encima de la obediencia a las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios, está en maldición por 4 motivos. Primero, está poniendo la ley que Dios dio a Moisés por encima de Dios mismo, es decir, por encima de Jesucristo. Segundo, está en maldición porque jamás podrá guardar la ley que Dios dio a Moisés. Tercero, está desobedeciendo a Dios Padre porque Él dijo que obedeciéramos a Jesucristo por encima de cualquier cosa, incluyendo el decálogo. Y cuarto, está dando a entender que Cristo es un mentiroso y no le cree cuando Él dijo: toda potestad me es dada, inclusive la potestad de salvarnos por fe y por gracia, y no por intentar guardar la ley que Dios dio a Moisés. Así que tu alma está en juego, mi querido amigo, engañado en una tonta religión. No intento obedecer las normas de vida que Jesucristo, Dios Hijo, nos enseña a lo largo de los evangelios para ser salvo. Intento guardarlos porque soy salvo y son el único camino para ser más santo cada día. Esto es una breve lista de los mandamientos principales del Señor Jesucristo, muy distintos de las 613 leyes judías que incluyen el decálogo de Moisés, leyes del antiguo pacto en las que muchos se hallan engañados en las tontas religiones. Primero, ama a Dios con todo, Mateo 22, 37 al 39. Segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo, Mateo 22, 37 al 39. Tercero, trata a los demás como quieras que ellos te traten, Lucas 6, 31. Cuarto, haz lo mismo que el buen samaritano, Lucas 10, 37. Quinto, ten fe en Dios, Marcos 11, 22. Sexto, adora a Dios y sírvele solamente a Él, Mateo 10. Séptimo, no pongas a Dios a prueba, Mateo 4, 7. Octavo, si confiáis en Dios, confía también en mí, Juan 14, 1. Noveno, ven, sígueme, Mateo 4, 19. Décimo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos, Mateo 8, 22. 11. Vengan a mí todos ustedes que están trabajados y cansados, Mateo 11, 28. 12. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, Juan 7, 37. 13. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, Mateo 11, 29. 14. Si me amas, obedece mis mandamientos, Juan 14, 15, Juan 14, 21 y Juan 14, 23. Los mandamientos de Jesús son las normas de vida que Él nos enseña a lo largo de los evangelios. 15. Permanece en mí, Juan 15, 4. 16. Permanece en mi amor, Juan 15, 9. 17. Camina mientras tengas la luz, Juan 12, 35 al 36. 18. Esfuérzate por entrar por la puerta estrecha, Mateo 17, 13, Lucas 13, 24. 19. Sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto, Mateo 5, 48. 20. Ámense los unos a los otros de la manera que yo los he amado, Juan 13, 34. 21. No se enseñoreen de los demás, Lucas 22, 25 al 26. 22.
Cuida a las ovejas, Juan 21, 15 al 17, 23. No murmuren entre ustedes, Juan 6, 43, 24. No juzguen y no se les juzgará. No condenen y no se les condenará. Lucas 6, 37, 25. No juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Juan 7, 24. 26. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Mateo 7, 5. 27. Tengan sal en ustedes mismos y tengan paz los unos con los otros. Marcos 9, 50. Con respecto de amar, perdonar y juzgar, sigue la lista de mandamientos del Señor Jesucristo. Si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 al 24. Si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Lucas 17, 3. Si tu hermano peca contra ti 7 veces al día y 7 veces regresa a decirte me arrepiento, perdónalo. Lucas 17, 4. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano, pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más, para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso a ellos, díselo a la iglesia, y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un renegado. Mateo 18, 15 al 17. Perdonen y se les perdonará. Lucas 6, 37. Sean compasivos, así como su Padre es compasivo. Lucas 6, 36. Con respecto a la oración y al ayuno, dice el Señor, ayunen en secreto, Mateo 6:16. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación, Mateo 26:41. Oren en secreto, Mateo 6:5 al 6. No usen vanas repeticiones cuando oren, Mateo 6:7 al 8. Cuando oren, háganlo más o menos así. Padre Celestial, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno, porque tuyos son el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Lucas 11:2-4, Mateo 6:13. Cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Mateo 11:25. Pídanle al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Mateo 9:38. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Mateo 7:7. Crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Marcos 11:24. Asegúrate. Con respecto de la religión, nos dice, asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Lucas 11:35. Guárdense de la doctrina de los líderes religiosos, la hipocresía, y la de los líderes políticos. Marcos 8:15, Mateo 16:6 al 12, Lucas 12:1. Cuídense de los falsos profetas. Mateo 7:15. Cuídense de los maestros de la ley. Lucas 20:46-47. No permitan que a ustedes se les llame rabí, maestro, señor, etc. Y no llamen padre, señor, etc. a nadie en la tierra. Mateo 23:8 al 10. No juren de ningún modo. Cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí. Cuando digan no, que sea no. Mateo 5:34 al 37. Compartan pan y vino en memoria de mí. Lucas 22:19. Con respecto a persecuciones y enemigos, dice el Señor, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. Marcos 8:34. No teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Lucas 12:4. No se angustien ni se acobarden. Juan 14:27. Amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian. Lucas 6:27. Oren por quienes los persiguen. Mateo 5:44.
No resistas al que te haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Mateo 5:39. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Mateo 5:41. Alégrense en aquel día y salten de gozo cuando sean perseguidos por mi causa. Lucas 6:22-23. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez y el juez te a la guardia y te echen en la cárcel. Mateo 5:25. Cuando los arresten y hagan comparecer ante las sinagogas, los gobernantes y las autoridades, no se preocupen de cómo van a defenderse o de qué van a decir. Propónganse en no preparar una defensa de antemano. Lucas 12:11-12, Lucas 21:14-15. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Mateo 10:23. Recuerden lo que les dije, ningún siervo es más que su amo. Y si a mí me llamaron Belcebú, ¿cuánto más a ustedes? Juan 15:20, Mateo 10:24. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Maldito. Si quieres ser mi discípulo, renuncia a todo lo que posees. Lucas 14:33. No acumules tesoros en la tierra, más bien acumula tesoros en el cielo. Mateo 6:19-20. Esto lo habla acerca del dinero y las posesiones. Vendan sus bienes y den a los pobres, provéanse de bolsas que no se desgasten, acumulen un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Lucas 12:33. Den a los pobres de lo que tengan. Lucas 11:41. Cuando des una comida o una cena, no invitas a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te inviten y así sea recompensado. Más bien, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los inválidos, a los cojos y a los ciegos. Lucas 14:12-13. Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente para llamar la atención. Cuando den a los necesitados, háganlo en secreto. Mateo 6:1-4. Al que te pida, dale. Mateo 5:42. Den y se les dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en su regazo. Lucas 6:38. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Mateo 5:42. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Lucas 6:35. Si alguien te pone pleito para quitarte la capa, déjale también la camisa. Mateo 5:40. Si alguien se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. Lucas 6:30. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21. No conviertas la casa de mi padre en casa de mercado. Juan 2:16. Así pues, queridos hermanos en Cristo, queda refutada la falsa doctrina judaizante y la sucia enseñanza del diezmo para los gentiles a continuación.